Bueno, estamos a solo un día de las elecciones generales anticipadas en Japón y lo que está pasando allá es todo menos una elección ordinaria. Totalmente. Tenemos a la primera mujer en la historia de Japón en ser primera ministra, Sanae Takaichi, que, bueno, con apenas 4 meses en el cargo, ha decidido apostarlo todo, convocar a las urnas. Una jugada de altísimo riesgo. Para entender esto hemos revisado un montón de fuentes, análisis de medios internacionales, informes de varios centros de pensamiento y, claro, la página de Wikipedia que sigue este torbellino político. Que se actualiza casi al minuto. Exacto. La misión de hoy es descifrar por qué se llegó a este punto, quién es quién en este nuevo tablero político, que está, digamos, completamente reconfigurado. ¿Sí? Y qué se juega realmente Japón y toda la región. A ver, vamos a desglosar esto. Es que lo fascinante aquí es cómo se derrumbaron alianzas que definieron la política japonesa por décadas. Esta elección, en el fondo, no es tanto sobre partidos. No. Se ha convertido en esencia en un referéndum sobre la figura de Sanae Takaichi y su agenda, que es, bueno, ultraconservadora. Y todo esto pasa cuando su partido, el PLD, estaba en su punto más bajo, sin mayoría en ninguna de las dos cámaras. Claro, y ese colapso no ocurrió de la nada. Fue la culminación de una crisis que se venía gestando, empezando por la renuncia forzada de su predecesor, Shigeru Ishiba, en septiembre del año pasado, ¿no es así? Exactamente. El gobierno anterior simplemente implosionó. La coalición del PLD con su socio de centro, el Komeito, perdió la mayoría primero en la Cámara Baja en 2024 y luego el golpe de gracia en la Cámara Alta en 2025. Y el detonante fue el escándalo de corrupción. Y el detonante final, sí. El de los llamados slush funds. Estos fondos no declarados. La confianza pública, pues, se evaporó y los votantes les pasaron la factura. Y es en medio de todo ese caos que emerge la figura de Sanae Takaichi. Gana las elecciones internas de su partido en octubre de 2025 y, bueno, se convierte en la primera mujer en liderar el PLD. Y, por tanto, en primera ministra. Claro. Las fuentes la perfilan como una discípula del difunto Shinzo Abe, una figura muy influyente, y la describen como un halcón, sobre todo en política exterior. Y su llegada tuvo un efecto inmediato, como una onda expansiva. Lo primero que hizo fue dinamitar la histórica coalición de 26 años con el Komeito. ¿26 años? Sí. Este partido, de base budista y mucho más moderado, simplemente no pudo aceptar el liderazgo de Takaichi. La gota que derramó el vaso fue la negativa de ella a endurecer las leyes sobre donaciones de empresas. Justo la raíz del escándalo. Exactamente. Para el Komeito eso fue inaceptable y rompieron la baraja. O sea, en lugar de intentar reparar la vieja alianza, Takaichi la dejó caer y buscó un nuevo socio. Y lo encontró rapidísimo, en el Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin. Y esto crea una coalición de gobierno mucho, pero mucho más a la derecha de lo que Japón ha visto en bastante tiempo. O sea, que no fue solo un cambio de cromos. Para nada. Fíjate, fue una redefinición ideológica del gobierno. Se pasó de una coalición de centro-derecha, donde el Komeito era como un ancla moderada, pacifista, a un bloque puramente conservador y nacionalista. Eso preparó el terreno para la apuesta que estamos viendo ahora. Y esto nos lleva a un fenómeno que me parece increíble, que las fuentes llaman la Sanaemanía. A ver, las encuestas dicen que el apoyo a su partido, el PLD, está por los suelos, apenas un 30%. Bajísimo, sí. Pero la aprobación personal de Takaichi está por las nubes, entre el 60 y el 70%. Eso no es normal. ¿Qué está pasando ahí? Es que el dato más sorprendente es su conexión con los votantes jóvenes. Las encuestas sugieren que entre el 80 y el 90% de los menores de 30 años la apoyan. 80 a 90%. Es una inversión total de la tendencia histórica. Los jóvenes en Japón eran el grupo más apático, el más desinteresado en la política. Es que los detalles que la rodean rompen todos los moldes. En su juventud fue baterista en una banda de heavy metal. Y motociclista. Cuesta imaginar a los políticos grises tradicionales de Japón haciendo algo así.
Hoy tiene 2.6 millones de seguidores en X. El líder de la oposición, 64,000. La diferencia es abismal. Sus videos tocando la batería con el presidente de Corea del Sur se hacen virales. Hasta su bolso y su bolígrafo rosa favorito se agotan en las tiendas. Es todo un fenómeno. Pero aquí está la contradicción, que no logro entender del todo. Por un lado, sus posturas sociales son ultraconservadoras, ¿no? Se opone al matrimonio igualitario, a que las mujeres casadas mantengan su apellido. Sí, ideas muy tradicionales. Y por otro, los jóvenes la adoran. ¿Es solo imagen sobre sustancia o hay algo más profundo que no estamos viendo? Es una excelente pregunta. Los análisis apuntan a que es percibida casi como una estrella de J-pop de la política. Su comunicación es directa, decisiva, sin rodeos. Claro. Y optimista. Para una juventud que creció viendo a políticos indecisos presidir un cierto declive del prestigio nacional, pues su discurso de fortaleza y futuro resuena con mucha fuerza. No ven su postura firme como un riesgo, Sino como una solución. como una corrección necesaria. Entonces, su popularidad personal es el verdadero motor de esta elección. Ella está apostando todo a su propia imagen. Y aquí está la clave. Takaichi ha logrado algo casi imposible en la política japonesa. Ha hecho que una elección nacional no gire en torno a un partido, sino en torno a su propia personalidad. Es una apuesta increíblemente arriesgada, casi presidencialista, en un sistema parlamentario. Y lo dijo, ¿no? Ella misma lo ha dicho. Si su coalición no consigue una mayoría clara mañana, renuncia. Es un todo o nada. Vale. Ante esta jugada tan audaz de Takaichi, la oposición tuvo que reaccionar. Y parece que también han hecho movimientos drásticos. Totalmente. Fue un sismo político. El principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional y el Komeito, El antiguo socio del gobierno. El mismo. El que Takaichi desechó. Hicieron lo impensable. Se fusionaron para crear una nueva fuerza, la Alianza de Reforma Centrista. Un matrimonio de conveniencia en toda regla. exacto, entre enemigos recientes. El objetivo, supongo, es crear un gran bloque de centro que pueda plantarle cara a la nueva derecha de Takaichi. ¿Y qué proponen exactamente? Su plataforma es muy clara y se centra, digamos, en el bolsillo de la gente. El lema es poner primero a los ciudadanos. Sus dos grandes promesas son eliminar el impuesto al consumo sobre los alimentos, Una medida muy popular. muy popular sí, y por supuesto, endurecer las reglas sobre las donaciones políticas para que no se repita el escándalo que originó toda esta crisis. Suena lógico, pero estas alianzas armadas a toda prisa, tanto la del gobierno como la de la oposición, me suenan muy frágiles. ¿Se sostienen de verdad? Ahí das en el clavo. Ambas son coaliciones con grietas importantes. La alianza de Takaichi con el partido Ishin depende de una condición muy específica. Ishin le ha dicho al PLD, te apoyamos pero tienes que aprobar nuestra propuesta estrella. ¿Y cuál es? Reducir en un 10% el número de escaños en el Parlamento. Y esa es una reforma a la que el partido de Takaichi se ha resistido por décadas. Claro, porque significa que algunos de sus propios miembros se quedan sin trabajo. Exacto. Es un pacto con un precio muy alto. ¿Y qué pasa del otro lado, con la nueva alianza de centro? ¿También tienen problemas internos? Incluso más grandes. La fusión es en realidad un acuerdo que solo aplica a la Cámara Baja. A nivel local, en la Cámara Alta, siguen siendo partidos separados. Ah, o sea que no es una fusión completa. Para nada. Pero el problema más profundo es ideológico. Los votantes tradicionales del Komeito son profundamente pacifistas. Es parte de su identidad. Y ahora tienen que votar por una alianza con un partido que históricamente ha tenido posturas mucho más ambiguas en defensa. Hay un choque de principios muy fuerte. Con razón las proyecciones no les son favorables. Leí que esta nueva alianza podría perder hasta la mitad de los escaños que sumaban por separado. Sería un desastre para ellos. Están luchando por presentarse como una alternativa creíble y unificada, y pues parece que no lo están logrando. El tiempo les jugó en contra. Ok, entonces tenemos a estas dos nuevas alianzas, casi improvisadas. ¿Qué le están ofreciendo realmente al votante? ¿Cuál es la diferencia fundamental? La coalición de gobierno de Takaichi promete lo que llama una política fiscal responsable pero agresiva. En la práctica, esto significa más gasto, recortes de impuestos y, sobre todo, un fortalecimiento militar sin precedentes. Por ejemplo, Quieren eliminar las restricciones a la exportación de armamento japonés y proponen también una política de inmigración mucho más estricta.
Y la oposición, como decías, se centra más en la economía doméstica. Sí, la oposición, incluyendo no solo la Nueva Alianza, sino también otros partidos más a la izquierda, tienen como bandera principal la reducción o abolición del impuesto al consumo. Es su gran carta. Y claro, la promesa de limpiar la política. Y mientras todo esto pasa a nivel nacional, hay una subtrama interesante en Osaka, que es el bastión de Isshin, el nuevo socio de Takaichi. Sí, es una jugada política muy astuta. El líder de Isshin, que es el gobernador de Osaka, y el alcalde de la ciudad, ambos de su partido, renunciaron. ¿Renunciaron? ¿Para qué? Para forzar una elección local el mismo día que la nacional. Buscan obtener un mandato arrollador para su gran proyecto regional, la metrópolis de Osaka, aprovechando toda la atención. ¡Qué interesante! Si conectamos todo esto, las implicaciones son enormes, ¿no? Por ejemplo, en economía, Takaichi presentó un presupuesto récord. Es un abandono total de la austeridad. Completamente. Incluye un paquete de estímulo gigantesco. Pero hay un problema. Se ha financiado casi por completo con nueva deuda. Y los mercados ya han reaccionado. El yen se devaluó. Exacto. Es una apuesta económica de altísimo riesgo. Luego está el tema demográfico, que en Japón es casi una obsesión. Takaichi ha llamado a la baja natalidad una crisis existencial. Y su respuesta ha sido muy directa. Y, hay que decirlo, muy popular. Ha propuesto que a partir de abril de este año, el gobierno cubra el 100% de los costos de dar a luz. Una medida muy potente. Sin duda, para atajar un problema que define el futuro de Japón. Pero donde el cambio parece ser más radical es en política exterior. La retórica de Takaichi hacia China se ha endurecido de una forma que no se veía en décadas. Es un giro de 180 grados. En noviembre, llegó a decir que un ataque de China a Taiwán podría constituir una crisis existencial para Japón. Esa es una frase con un peso legal enorme en Japón. Enorme, porque es la única condición bajo la cual el país podría lanzar una respuesta militar. Pekín, como era de esperar, respondió de inmediato con represalias económicas. Está jugando con fuego. Hola. ¿Ha recibido el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Y al mismo tiempo ha conseguido un acercamiento notable con Corea del Sur. Sí, está redibujando el mapa de alianzas de Japón a una velocidad vertiginosa, construyendo un frente unido con Washington y Seúl para contrarrestar a Pekín, y de forma muy agresiva. Muy bien, llegamos al día de hoy, a horas de la elección. ¿Qué dicen las últimas encuestas? ¿Se va a materializar esa victoria arrolladora que busca Takaichi? Todo apunta a que sí. Las encuestas no solo le dan una victoria decisiva a su coalición, sino que van más allá. No hablan solo de una mayoría simple, de 233 escaños. Entonces, las proyecciones más optimistas sugieren que podrían alcanzar una supermayoría de 2/3. Eso es más de 310 de los 465 escaños. Una supermayoría. Eso es un control casi absoluto. Absoluto. Todo esto. ¿Qué es lo que realmente está en juego si consiguen ese nivel de poder? Aquí es donde esta elección deja de ser una más y se convierte en algo potencialmente histórico. Una supermayoría de 2/3 le da al gobierno el poder de proponer enmiendas a la Constitución. Y el objetivo principal, la gran ambición de la derecha japonesa desde hace más de 70 años, Itsu Nironjin to no Hatsugen. es la revisión del famoso artículo 9, Exacto, la cláusula pacifista de la Constitución. exactamente. El artículo que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial y que establece que Japón renuncia a la guerra. Modificar ese artículo sería el cambio más profundo en la identidad de Japón en más de 75 años. Significaría pasar de tener fuerzas de autodefensa a convertirse en una potencia militar normalizada con capacidad de proyectar su poder más allá de sus fronteras. Por eso esta elección es tan crucial. Podría redefinir por completo el papel de Japón en el mundo. sin ninguna duda. Lo que se vota mañana no es solo un gobierno. Es la posibilidad de cambiar la identidad pacifista que ha definido a Japón durante toda la era de la posguerra. Para recapitular entonces, hemos visto cómo un escándalo de corrupción y 2 derrotas electorales llevaron al colapso del viejo orden, a una realineación total de alianzas y al ascenso de la primera mujer primera ministra de Japón, que ahora se lo juega todo a una carta. Exacto. Y lo que está en juego mañana es una elección fundamental entre 2 visiones. Por un lado, la estabilidad centrista, un eco del pasado. Y por otro, el futuro que propone Takaichi. Un Japón más asertivo, más tecnológico y, sin duda, mucho más nacionalista. Y para cerrar,
Dejamos una idea en el aire. Más allá de la política interna, el resultado de mañana tendrá consecuencias directas en la cadena de suministro global de semiconductores, en la seguridad del estrecho de Taiwán, en fin, en el equilibrio de poder en todo el Indo-Pacífico. Así es. Si Sanae Takaichi consigue esa supermayoría que predicen las encuestas, la pregunta ya no será si Japón va a cambiar, sino cuán rápido y hasta qué punto lo hará, especialmente con esa identidad pacifista que ha sido su seña de identidad durante casi un siglo.